Al Pacino ya tiene más de 80 años y cómo vive es triste. A más de 80 años, Al Pacino sigue aquí, pero el brillo ya no lo acompaña cada día. El hombre que alguna vez hizo temblar a Hollywood hoy vive en una realidad silenciosa, donde la fama no alcanza para llenar la soledad. Ha sobrevivido a la pobreza, a las adicciones, a la traición y hasta a un corazón que dejó de latir. Pero después de todo, no quedó la victoria. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué sabes realmente de Al Pacino cuando se apagan las luces, más allá de los personajes que lo hicieron eterno? Esta no es la historia de una leyenda gloriosa, sino la de alguien que llegó demasiado alto y que al mirar alrededor casi no tiene nada. Abandonado antes de poder recordarlo. Al Pacino fue abandonado por su padre cuando tenía apenas 2 años. No hubo despedida ni explicación. Su padre se fue a California y desapareció de su vida. Desde entonces, la ausencia no fue un recuerdo borroso, sino una presencia constante. Creció en el South Bronx, en un entorno duro, marcado por la precariedad y por una sensación temprana de no ser suficiente para que alguien se quedara. Criado por su madre y sus abuelos, Pacino nunca tuvo una figura paterna estable. Su abuelo intentó llenar ese vacío, pero el daño ya estaba hecho. Con los años, el propio Pacino admitiría que el abandono lo volvió desconfiado, siempre preparado para la pérdida. Muchos críticos y espectadores creen que ahí nació la intensidad cruda de sus personajes. Esa mezcla de rabia contenida y fragilidad silenciosa no era actuación, era experiencia. La ausencia del padre no solo afectó su mundo emocional, también empujó sus decisiones. Sin guía ni límites claros, buscó pertenencia en la calle y en amistades igual de perdidas que él. Ese primer abandono se convirtió en el punto de partida de una vida marcada por la supervivencia y la soledad. Al mirar atrás, estos años no fueron solo un comienzo difícil, fueron una sentencia del destino. La tragedia del abandono desde la cuna no creó su fama, pero forjó el alma de Al Pacino. Antes de que las luces de Hollywood lo iluminaran, ya era un niño con el alma llena de cicatrices, alguien que aprendió demasiado pronto la lección más cruel de la vida, que la presencia es temporal, pero la ausencia es para siempre. Este dolor sin respuesta se convirtió en la materia prima de sus explosivas actuaciones futuras, transformando su herida real en la fuerza para dar vida a sus personajes de ficción. Juventud perdida, el único que quedó con vida. Durante su adolescencia, Al Pacino no era una promesa artística ni un joven disciplinado. Era conocido como Sonny, un chico impulsivo, inquieto, siempre al borde del problema. A los 9 años ya fumaba y bebía. A los 13, las drogas formaban parte de su rutina. La escuela nunca fue una prioridad. Las peleas, las expulsiones y la sensación de no encajar marcaron esos años. Sin una figura paterna y con una estructura familiar frágil, Pacino creció sin límites claros, aprendiendo a sobrevivir más que a elegir. Se rodeó de amigos que, como él, no tenían dirección. La calle se convirtió en su espacio de pertenencia, pero también en una trampa silenciosa. Con el tiempo, 3 de sus amigos más cercanos, Cliffy, Bruce y P., murieron por sobredosis. Uno a uno desaparecieron, dejando a Pacino como el único que seguía en pie. Para muchos ese dato siempre ha resultado inquietante. No fue el más fuerte ni el más talentoso el que sobrevivió, sino simplemente el que encontró una salida a tiempo. Esa salida fue la actuación. Pacino nunca la describió como un sueño romántico, sino como un refugio. Actuar le dio enfoque a una energía que, de otro modo, habría terminado en autodestrucción. Él mismo reconoció años después que, sin la actuación, probablemente habría acabado igual que sus amigos. El público y la crítica suelen señalar esta etapa para explicar la crudeza de sus interpretaciones. Esa mirada cargada, esa tensión constante, nacieron de haber visto la muerte demasiado cerca y demasiado pronto. Sobrevivir cuando otros no lo hicieron dejó una marca de culpa silenciosa y una conciencia permanente de fragilidad. Pacino no salió ileso de su juventud, salió vivo. Y a veces eso pesa más que cualquier cicatriz visible. Un año en el que lo perdió todo. 1962 marcó un antes y un después en la vida de Al Pacino. Tenía solo 22 años cuando su madre Rosa murió con apenas 43,
tras años de luchar contra la depresión. Para Pacino, ella no era solo su madre, era su ancla, la única presencia constante desde que su padre los abandonó. Su muerte no fue solo una pérdida emocional, fue el derrumbe del último pilar que lo sostenía. Un año después, el golpe se repitió. Su abuelo James, quien había ocupado el lugar de padre que nunca tuvo, también falleció. En el lapso de 12 meses, Pacino quedó completamente solo. Las causas de este quiebre fueron profundas y acumulativas. Una infancia marcada por el abandono, una juventud rodeada de excesos y amigos perdidos, y una dependencia emocional casi absoluta de esas dos figuras. Cuando ambas desaparecieron, el vacío fue total. Pacino describiría más tarde este periodo como el punto más bajo de su vida. No había estructura, no había consuelo, no había dirección. Solo una sensación persistente de haber sido dejado atrás otra vez. El público, al conocer estos detalles años después, reinterpretó muchas de sus decisiones posteriores. Su intensidad, su obsesión por el trabajo, incluso su incapacidad para construir relaciones estables, parecían tener una raíz clara. Internamente, Pacino se aferró a una sola idea. Si no había familia, si no había hogar, entonces la actuación tendría que ocupar ese lugar. No como ambición, sino como necesidad vital. En sus memorias, escribiría que su mayor deseo sería reencontrarse con su madre solo para decirle, «Mira lo que me pasó». No era una frase de triunfo, sino de supervivencia. Ese año no lo hizo más fuerte, lo dejó vacío. Y desde ese vacío empezó a construirse el actor que el mundo conocería. Tan pobre que dormía en la calle para poder actuar. Tras perderlo todo, Al Pacino no encontró redención inmediata. Encontró pobreza. Decidido a seguir actuando, se lanzó de lleno a una vida sin garantías. Tomó cualquier trabajo que apareciera. Conserje, camarero, mensajero, empleado postal. No había dignidad ni estabilidad en esos empleos. Solo lo justo para pagar una clase más de actuación. Estudiaba en el HB Studio y más tarde en el Actors Studio. Pero el talento no pagaba el alquiler. Las consecuencias fueron brutales. Hubo noches en las que no tenía dónde dormir. A veces se quedaba en sofás prestados. Otras dormía en teatros vacíos. En los peores momentos, terminó durmiendo en la calle. No por rebeldía, sino por convicción. Prefería pasar frío antes que renunciar a las audiciones, a los ensayos, a ese único lugar donde sentía que tenía sentido existir. La causa de esta miseria no fue solo económica. Fue una elección consciente. Pacino rechazó caminos más seguros porque sentía que abandonar la actuación sería traicionarse a sí mismo. El público, años después, vería esta etapa como romántica, pero no lo fue. Fue humillante, solitaria y agotadora. Él mismo nunca la idealizó. La describía como una prueba constante de resistencia mental. Sin embargo, esa precariedad dejó una huella profunda en su forma de actuar. Cada papel, incluso el más pequeño, lo asumía como si fuera el último. La crítica empezó a notar algo distinto, una urgencia, una verdad incómoda que no se podía fingir. Esa verdad venía de haber tocado fondo. Internamente, Pacino no soñaba con fama, soñaba con no desaparecer. Actuar no era un camino al éxito, era la única razón para seguir vivo. Y en esa decisión extrema, entre el hambre y la esperanza mínima, comenzó a gestarse el actor que cambiaría la historia del cine. El brillo llegó acompañado del miedo. Cuando el éxito finalmente alcanzó a Al Pacino, no llegó como una recompensa esperada, sino como una prueba constante. The Godfather lo colocó de golpe en el centro de Hollywood, pero desde el primer día nada fue seguro. El estudio dudó de él abiertamente. Para los ejecutivos, Pacino no encajaba en el molde. Era demasiado bajo, demasiado desconocido, demasiado frágil para cargar sobre sus hombros una saga de ese tamaño. Esa desconfianza no siempre se expresaba con palabras, pero él la sentía en cada mirada esquiva, en cada silencio incómodo dentro del set. Actuaba con la certeza de que podía ser reemplazado en cualquier momento. Esa inseguridad no nació durante el rodaje. Pacino llegaba a The Godfather con una historia marcada por el abandono, la precariedad y la supervivencia. Había aprendido desde muy joven que nada es estable y que todo puede perderse sin previo aviso.
En medio de esa presión, sufrió una lesión grave en el tobillo y aún así continuó trabajando bajo un dolor físico intenso. Años más tarde confesaría algo inquietante. Una parte de él sintió alivio al lesionarse, como si su propio cuerpo hubiera encontrado una salida frente a una tensión que ya no sabía cómo sostener. Mientras el público comenzaba a descubrir a una nueva estrella, Pacino vivía el éxito como un estado de alerta permanente. La fama no lo tranquilizó ni le ofreció seguridad. Lo volvió más consciente de lo que estaba en juego. Tras el estreno, la película se transformó en un fenómeno mundial, pero la ansiedad no se disipó. No hubo celebración interna, solo la sensación de estar caminando sobre una cuerda floja cada vez más alta. Esa ansiedad se integró a su manera de trabajar. Cada papel se convirtió en una defensa, cada actuación en una justificación de su lugar. No actuaba para brillar, sino para no caer. Críticos y espectadores comenzaron a elogiar su intensidad casi violenta en pantalla, una energía que parecía atravesar cada escena. Con el tiempo, muchos comprendieron que esa tensión no era un recurso artístico calculado, sino una respuesta emocional genuina, nacida del miedo a ser descartado. Pacino nunca se permitió confiar plenamente en el brillo. Sabía por experiencia que todo puede desaparecer sin aviso, y cuando eso ocurriera, no habría red de seguridad. Solo quedaría él enfrentándose otra vez a la posibilidad de quedarse solo. El amor nunca se quedó. En su vida afectiva, Al Pacino repitió una historia que parecía escrita mucho antes de que él fuera consciente de ella. Se enamoraba con intensidad, con una entrega absoluta en el inicio, pero siempre desde una distancia invisible. Había pasión, admiración, conexión profunda, pero también un límite que nunca se cruzaba del todo. El amor entraba en su vida, sí, pero rara vez encontraba un lugar donde quedarse. La relación con Diane Keaton, nacida durante el rodaje de The Godfather, fue la más visible y probablemente la más significativa. En público encarnaban a una pareja icónica, rodeada de talento, carisma y una química innegable. En privado, sin embargo, la relación estaba marcada por una tensión constante. Keaton buscaba estabilidad, continuidad, un futuro compartido que se extendiera más allá del set. Pacino, aunque profundamente unido a ella, se resistía a esa idea sin necesidad de decirlo en voz alta. Su manera de amar siempre incluía una puerta abierta para escapar. Cada intento de cercanía real activaba en él un movimiento de retirada. No era frialdad ni falta de sentimientos. Era algo más profundo, más antiguo. Pacino había aprendido demasiado pronto que las personas importantes desaparecen, que los vínculos, cuando se vuelven esenciales, también se vuelven peligrosos. Comprometerse significaba exponerse a una pérdida que no creía poder soportar otra vez. Así, una y otra vez, elegía apartarse antes de que el lazo se volviera irreversible. Con el paso de los años, este patrón dejó de ser una excepción y se convirtió en norma. Nunca se casó. Sus relaciones solían terminar justo cuando comenzaban a exigir una presencia emocional constante, una vida compartida que no pudiera abandonarse fácilmente. Desde fuera, esa trayectoria sentimental reforzaba el mito del artista libre, completamente entregado a su obra, incapaz de atarse a una sola persona. Pero Pacino nunca habló de ello como una elección feliz ni liberadora. En entrevistas posteriores, describió el matrimonio como un tren del dolor. No lo decía con ironía ni cinismo, sino con una honestidad inquietante. En esa frase había miedo, no desprecio. La sensación de que el amor, cuando se institucionaliza, se convierte en una pérdida anunciada. Con el tiempo la soledad se consolidó. El amor aparecía, pero nunca se quedaba, y en ese vacío sus personajes comenzaron a adquirir una nueva lectura. Hombres intensos, contradictorios, dominados por emociones que no saben sostener, incapaces de preservar vínculos duraderos. Ya no parecían solo grandes interpretaciones, eran reflejos. Al Pacino no rechazó el amor porque no lo entendiera. Lo rechazó porque entendía demasiado bien lo que podía perder. Y en ese temor constante, eligió una vida donde nadie pudiera irse porque nunca terminaba de quedarse. Una noche lo perdió todo. En 2011, cuando Al Pacino ya era considerado un nombre intocable en Hollywood, la realidad volvió para recordarle algo que había aprendido demasiadas veces en su vida.
Nada lo es. Durante años, había confiado plenamente en su contador y asesor financiero, Kenneth Starr, el hombre encargado de proteger todo lo que había construido tras décadas de trabajo ininterrumpido. Pacino nunca fue un hombre atento a los números. El dinero no representaba seguridad para él, ni control, ni poder. Simplemente era algo que existía mientras él se concentraba en actuar. Esa distancia, esa confianza casi ciega, terminó por convertirse en su punto más vulnerable. La caída no fue inmediata ni escandalosa. No hubo un solo día que lo cambiara todo, sino una verdad que se fue revelando lentamente como una herida que tarda en sangrar. Poco a poco, Pacino descubrió que gran parte de su fortuna había desaparecido. Más de 50 millones de dólares se habían evaporado en un esquema fraudulento. No fue solo una pérdida económica, fue el derrumbe silencioso de la sensación de estabilidad que creía haber alcanzado. El impacto no dejó espacio para el duelo. Pacino pasó de la comodidad a la urgencia sin transición. No hubo tiempo para asimilar la traición ni para procesar el engaño. Había que reaccionar. Aceptó proyectos que antes habría descartado sin pensarlo. Películas en las que no creía, trabajos que no representaban nada para él como artista. Apareció públicamente no por deseo, sino por necesidad. El trabajo dejó de ser una elección creativa y volvió a convertirse en supervivencia. Exactamente como en sus años más jóvenes, cuando actuar era la única forma de no desaparecer. Ver a una leyenda en esa posición resultó desconcertante. La idea de que alguien como Pacino pudiera quedar casi en bancarrota rompía con el mito de la cima intocable. Para algunos fue una advertencia brutal sobre lo frágil que puede ser el éxito incluso en su punto más alto. Para otros, una ironía cruel del destino. Para Pacino se vivió como algo mucho más íntimo. No fue solo perder dinero, fue confirmar una sospecha que lo había acompañado desde siempre. Incluso quienes parecen estar de tu lado pueden fallarte cuando menos lo esperas. Esta etapa dejó una marca profunda en su relación con el trabajo. El romanticismo se había agotado. Actuar seguía siendo necesario, pero ya no había ilusión, solo resistencia. Años después, en sus memorias, resumiría todo con una frase seca, casi brutal en su simplicidad. Tenía 50 millones y luego no tenía nada. No había dramatismo ni victimismo en esas palabras, solo una aceptación fría de la realidad. Pacino no estaba empezando de cero, estaba empezando desde el cansancio, desde el desgaste acumulado de una vida entera, luchando por mantenerse en pie. Y una vez más, comprobó algo que el éxito nunca logra ocultar del todo. No protege del vacío, solo lo hace más evidente cuando desaparece. Y cuando ya no quedaba nada que perder en términos materiales, la vida volvió a empujarlo un paso más lejos. El cansancio no era solo emocional ni profesional, se había instalado en el cuerpo. Pacino siguió adelante porque siempre lo había hecho así, trabajando por inercia, sosteniéndose por costumbre, sin preguntarse cuánto más podía resistir. La traición, la pérdida y el desgaste se acumularon en silencio, hasta que el límite dejó de ser simbólico. No fue una caída pública ni un escándalo más. Fue algo mucho más definitivo. En medio de un mundo paralizado, su propio cuerpo se detuvo. Y por primera vez, no se trataba de volver a empezar, ni de reconstruir, ni de sobrevivir. Se trataba de desaparecer. Murió y regresó sin respuestas. En 2020, mientras el mundo entero se paralizaba por la pandemia, Al Pacino atravesó una experiencia que alteró de forma irreversible su manera de entender la vida. Contrajo una infección grave y, en un momento crítico, su cuerpo simplemente se detuvo. Su corazón dejó de latir. Durante unos instantes, estuvo clínicamente muerto. No hubo túneles de luz, ni recuerdos desfilando, ni sensación de paz. No hubo señales. Solo la nada absoluta. Los médicos lograron traerlo de vuelta, pero el hombre que regresó ya no era el mismo que había entrado a esa habitación. Cuando decidió hablar de lo ocurrido, muchos quedaron desconcertados. No ofreció un relato espiritual ni una historia de redención. No habló de milagros ni de segundas oportunidades divinas. Dijo algo mucho más incómodo. No vio nada.
Para Pacino, esa ausencia fue profundamente perturbadora. Durante décadas había soportado el dolor con la idea de que el sufrimiento conducía a algún tipo de significado, a un destino final que justificaba todo lo vivido. Aquella experiencia borró incluso esa última ilusión. Las reacciones fueron inmediatas y contradictorias. Algunos esperaban palabras de esperanza, otros una confirmación de la fe. En lugar de eso, se encontraron con una confesión fría, casi clínica, sobre la fragilidad absoluta de existir. Pacino no salió de esa experiencia con respuestas reconfortantes, sino con una conciencia más aguda del tiempo que aún le quedaba. La muerte dejó de ser una noción lejana o simbólica, y pasó a sentirse cercana, concreta, inevitable. Desde entonces, algo en su mirada cambió. Se volvió más sobria, más contenida. El miedo no desapareció, pero se transformó. Ya no se trataba de perder fama, dinero o relevancia, sino de no alcanzar a comprender nada antes del final. En sus entrevistas posteriores, su voz era distinta. Menos intensidad, más silencios. Como si hubiera aceptado que hay preguntas que no buscan respuesta, solo compañía. Esa experiencia terminó de reforzar una sensación que lo había acompañado desde siempre: estar de paso. Sobrevivió, sí, pero sin la ilusión de haber sido elegido o salvado por algo superior. Vivir se convirtió en un acto consciente, casi mecánico, desprovisto de promesas. Y en esa lucidez incómoda, Al Pacino siguió avanzando, sabiendo que cada día no era un regalo, sino un préstamo sin explicación. Padre cuando el tiempo ya no espera. En 2023, Al Pacino volvió a sacudir al mundo al convertirse en padre a los 83 años. La noticia recorrió los medios con una velocidad brutal, arrastrando titulares, debates y una avalancha de opiniones opuestas. Para algunos era un milagro tardío, para otros una decisión incomprensible. La enorme diferencia de edad con su pareja y las circunstancias del embarazo quedaron expuestas sin filtros, analizadas, juzgadas y convertidas en espectáculo. Incluso se habló de pruebas de paternidad, empujando una experiencia profundamente íntima al centro de la mirada pública. Detrás del ruido, sin embargo, se escondía algo mucho más delicado. Pacino, que creció sin la presencia de un padre y pasó gran parte de su vida evitando ataduras emocionales, se enfrentaba ahora a la paternidad cuando el tiempo ya no jugaba a su favor. No era el inicio de una historia, sino la conciencia de que llegaba al final de otra. Tras la ruptura con su pareja, se supo que mantenía contacto con su hijo a través de videollamadas. La imagen resultaba imposible de ignorar. Un hombre que dio vida a figuras de poder absoluto, reducido ahora a una presencia a través de una pantalla, intentando estar donde el cuerpo ya no siempre alcanza. Las reacciones volvieron a dividirse. Algunos vieron en ello una segunda oportunidad para sanar heridas antiguas. Otros, la repetición inevitable de una distancia que él mismo había sufrido de niño. Pacino no ofreció discursos ni explicaciones. Eligió el silencio. Y ese silencio hablaba de alguien consciente de sus límites, de alguien que entendía que no todas las ausencias pueden repararse, por más tarde que llegue el amor. Esta etapa estuvo marcada por una mezcla intensa de ternura y melancolía. Amar no era el problema. Nunca lo fue. El verdadero peso estaba en el tiempo. No había promesas largas, ni futuros extensos que garantizar. Solo momentos breves, una presencia fragmentada y el deseo de no desaparecer del todo. En ese intento, Pacino parecía enfrentarse a toda su vida de una sola vez: el niño abandonado, el adulto solitario y el hombre que ahora intentaba estar, aun sabiendo que no podría quedarse como habría querido. Así, lejos del ruido del aplauso y del mito, su historia entró en una fase final dominada por la conciencia del límite. Y tal vez sea ahí, en esa aceptación silenciosa y dolorosa, donde se encuentra la expresión más honesta y humana de quien fue Al Pacino más allá de la pantalla. A más de 80 años, Al Pacino sigue respirando, pero la vida ya no le devuelve nada de lo que le quitó. El hombre que encarnó el poder, el miedo y la grandeza, pasó la mayor parte de su existencia sobreviviendo. A la pobreza, a la soledad, a la traición, a la muerte y finalmente a sí mismo. La fama llegó, los premios llegaron, el aplauso fue ensordecedor,
pero nunca logró llenar los vacíos que lo acompañaron desde niño. Hoy, lejos de los focos, su mundo es pequeño, silencioso, fragmentado, marcado por ausencias que ningún éxito pudo reparar. Entonces, cuando se apagan las luces y ya no queda nada que demostrar, ¿qué significa realmente haberlo tenido todo?